Gloria a Dios. Iglesia, Dios les bendiga. Qué bueno poder estar en esta noche, en este lugar. Qué bueno verles en este tiempo, amén. ¿Qué tal si por un momento ahí donde está cierra sus ojos? Bendice al Señor, lo glorifica, lo adora. Te alabamos, Señor, a ti te bendecimos con todo nuestro corazón, Dios. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie, Dios, que pueda hacer lo que tú haces. Por eso hoy, Padre Celestial, el motivo de esta reunión, Padre, no somos nosotros. El motivo de esta reunión, Padre, no es si quizás estamos cansados. El motivo de esta reunión, de estar en este lugar, de reunirnos, es poder adorarte, Dios. Es poder decirte, Dios, que a pesar de todas las circunstancias, a pesar del cansancio, de las dificultades, a pesar, Padre Celestial, de lo que hemos pasado durante esta semana, aquí estamos firmes para adorarte, Dios. Aquí estamos, Padre Celestial, con un corazón deseoso, Señor, de entrar en tu presencia y adorarte, Dios. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí. Porque tuyo es el reino, Señor. Porque tuyo es el poder, porque tuya es la gloria, porque tú reinas por los siglos de los siglos. ¿Cómo no adorarte en esta noche, Dios? ¿Cómo no exaltarte en esta noche si tú, Señor, has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin, Señor? ¿Cómo no exaltarte y adorarte si hoy podemos estar aquí, Señor? Si hoy podemos una vez más entrar a tu presencia, Dios, y decirte gracias, porque no hay nadie, Señor, no hay nadie como tú. Tuyo es el rey, el poder, y tuyo es el rey. Por siempre, amén. Y por siempre, amén. Así sea, Señor. Así será, Dios. Gracias.
Te bendecimos y te exaltamos, Dios, y te damos gloria, honor y alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tal si abre su Biblia en el Evangelio de Lucas? Evangelio de Lucas, el capítulo 24. Le he colocado como título a esta enseñanza: mantengámonos firmes, porque fiel es el que hizo la promesa. Amén. Y en Lucas 24 hay una historia bien interesante que sucede después de que resucita Jesús. Precisamente en aquel momento, el tercer día, donde ya no había esperanza para aquellos que creían en Jesús, quizás para aquellos que habían andado con Jesús, de cierta manera habían perdido la esperanza, de cierta manera ya no sabían qué hacer, unos huyeron. Y si ustedes leen la historia se van a dar cuenta de todos los evangelios que muchos de sus discípulos, sí, al final, sí, pues comenzaron como a dispersarse, a volver a hacer lo que hacían antes de conocer a Jesús. Y aquí en esta historia precisamente de Lucas nos está contando que van dos hombres, ¿sí? Van dos discípulos, para ser más exactos, dice la palabra de Dios. Quizás no aquellos que eran de los 12, pero quizás sí unos que habían estado cerca de Jesús, habían seguido a Jesús, habían visto lo que Jesús había hecho mientras predicaba, evangelizaba, mientras hacía milagros. Y van estos dos hombres, dice la palabra del Señor, leámoslo, versículo 13 en adelante. Y he aquí dos de ellos, hablando de algunos discípulos, dos de esos discípulos, al mismo día a una aldea, ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios, más o menos 11 kilómetros de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas escuche bien, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Versículo 17. Y les dijo, Jesús les dijo: ¿qué platican? ¿Qué platicas? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y estos discípulos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Miren algo bien curioso para seguir leyendo. Dos hombres, dos discípulos, y conocían de Jesús, que sabían el poder que representaba Jesús, pero en el versículo 19 comienzan a hablar de Jesús como algo pasado, ¿sí? De Jesús Nazareno, que fue. Pero ¿acaso cuando leemos los evangelios Jesús no les dijo que Él resucitaría a los 3 días? ¿Cierto? Que tenía que pasar eso porque tenía que venir el Consolador, sí, y recibiréis poder y me seréis testigos. Pero aquí estos hombres están hablando ¿en qué? En tiempo pasado, ¿sí? Aquel Jesús Nazareno, versículo 19, aquel Jesús Nazareno que fue varón, profeta,
poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Verso 20. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Es decir, que tenían memoria que Jesús les había dicho que al tercer día resucitarían, pero según ellos no había sucedido quizás nada. Aunque también, verso 22, nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que él vive. Es decir, simples rumores para ellos. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Verso 25. Entonces él les dijo, hablando de Jesús: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como si fuese más adelante, más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Verso 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Verso 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Verso 34, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y como le habían reconocido al partir el pan. Escúcheme bien. Aquí estamos leyendo una historia de dos personas como usted y como yo, con palabra. Usted viene acá a la iglesia y yo sé que el pastor se esmera, y quizás todos los que predicamos en algún momento nos esmeramos por ir delante del Señor y traer una palabra de bendición para usted, para su vida, para la iglesia. Y si hay algo que ha tenido esta iglesia, ha sido palabra. Por eso digo que estos hombres que aquí se narran pueden ser usted que está sentado, que va por el camino, sabiendo de la palabra. Venga, Luzmila. Dos personas que caminan hablando. Qué poderosa palabra, hermana, dieron hoy en la iglesia. Que Dios nos va a sanar, que Dios nos va a prosperar, que mi familia va a ser bendecida, que mis hijos van a venir a los pies de Cristo, que Jesús es el único que salva, que Él es el único que redime. Qué poderosa palabra dio hoy el pastor.
Y salimos de la iglesia así, hablando, ¿cierto? Y nos podemos ir charlando, pero ¿cómo estás, hermana? No, usted me va a contestar muy mal. Muy mal. ¿Verdad? La situación está difícil, mi hermana. Y lo que hablan, yo estoy sin trabajo, hay deudas, yo ya no puedo con esta vida. Yo le pido al Señor que me lleve todos los días porque ya estoy cansado de la vida. Y en la iglesia, estos hermanitos que no me quieren. Yo amo al Señor, ¿sabes? Yo lo amo mucho, pero en la iglesia me regañan. El pastor me regaña, el líder me regaña. Yo ya no quiero más, estoy harto, estoy cansado. Pero hoy hubo una buena palabra, poderosa. Y nos podemos ir caminando como aquellos dos hombres, dos discípulos. Hermana, muchas gracias. Y tenemos palabra, pero nos quejamos, pero olvidamos las promesas de Dios. Pero nos quejamos del líder, del pastor, de mi papá, de mi mamá, de mis hijos, de la vida. Estoy enfermo, no puedo más. El Señor dice que me va a sanar, pero no me sana. Y escuchen bien, aquí estos dos hombres están hablando de quién, de Jesús. Y escuche, hablaron que Él era poderoso, que hizo milagros. O sea que aquí el problema no era de palabra, aquí el problema era de fe. Porque la fe, y yo creo que esto no lo sabemos todo, cristiano que no se sepa esto es porque está en la olla. Pero la fe es la certeza y la convicción. Es más, hay gente en la calle que lo dice. Creo que yo tengo en una camisa, creo que tengo precisamente esa frase. Y una vez llegué a tanquear la moto, iba para la universidad y llegué a tanquear la moto, y la muchacha que me tanquea la moto mira la frase y dice: esa palabra yo la tengo en mi casa. Es decir, que no solamente usted y yo sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera, sino que mucha gente allá afuera también sabe que la fe es necesaria. Pero una cosa es entender, una cosa es saber que la fe es la certeza, o una cosa es decir que la fe es la certeza, y otra cosa es actuar como si la fe fuera la certeza. Y es muy difícil. Y yo sé que es muy difícil cuando la vida no es nada sencilla. Pero escúcheme bien, cuando usted aprende a esperar en la fe, Dios comienza a sorprenderlo. Porque estos discípulos nunca esperaron que Jesús fuese, y escúcheme bien, entrara en comunión con ellos. Ahora, para que entienda algo más, esta historia nos revela que no es usted el que busca a Dios, que no es usted el que buscó a Jesús, que no fue usted el que encontró a Jesús. No, fue Jesús el que lo encontró a usted. Fue Jesús el que salió al paso. Porque aquí ellos no estaban diciendo: ay, que llegue Jesús, que venga Dios, que se nos... No, no, no. Jesús llega al encuentro de ellos. Y cuando usted menos se lo espera, cuando usted menos se lo imagina, cuando usted tiene la certeza de que lo que Dios le ha dicho va a suceder, y espera en la palabra muy famosa que hoy utilizamos y el mundo utiliza, en la resiliencia, Dios le sorprende. Porque así es Dios.
Ahora, los discípulos que iban por el camino hacia Emaús caminaban con el corazón lleno de tristeza, de dolor, porque se le había ido aquel hombre, ¿cierto? El Mesías para ellos, el maestro en quienes ellos creían, y además que tenían en su cabeza algo bien errado, ¿no? Que aquel hombre pues iba a venir pues a liberarlos del yugo y demás, ¿cierto? Y en su mente estaba de que él venía a acabar con todo, ¿cierto? Y de cierta manera colocar nuevamente en otra posición de poder humano aquel pueblo, al pueblo de Israel. Entonces estaban muy tristes. Habían visto morir a Jesús. Y escúcheme bien, como seres humanos, cuando usted ve morir a alguien, usted nunca se imaginará que va a levantarse de ahí, porque en nuestra conciencia está que la persona, después de que duerme, ¿cierto? Después de que da el último suspiro, pues sí. Y estas personas estaban allí, vieron morir a Jesús, y a pesar de todo lo que les había dicho Jesús, pues difícilmente creyeron. Aunque Jesús ya había resucitado al tercer día, ellos aún no lo podían reconocer. Muchas veces nosotros también vivimos momentos en los que las circunstancias intentan apagar nuestra fe y nuestra esperanza. ¿Saben? Si uno como cristiano pierde la fe, pierde aquella esencia para seguir a Jesús, porque todo lo que nosotros hacemos es por fe. Usted aquí se reúne, ¿por qué? Por fe. ¿Dónde está Jesús? ¿Sí o no? Por eso hablan de la locura, y Pablo habla de la locura. Y esa locura que habla Pablo es ¿qué? Es fe. Ahora, primero, en 1 de Pedro 1:3, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección ¿de quién? De Jesucristo. ¿En dónde está nuestra esperanza? En esa resurrección. Bienaventurado, dice la palabra. Jesús le dice: bienaventurados los que creyeron sin ¿qué? Sin ver. Es decir, que usted y yo somos bienaventurados, aunque nos falte fe. Las decisiones pueden debilitar la fe, pero no cambian los planes de Dios. Escúcheme, Dios tiene unos planes para usted, para esta iglesia, para mí, para todos, y esos planes nunca van a cambiar. Se podrá debilitar nuestra fe, pero los planes de Dios siempre van a estar, siempre son perfectos. Los discípulos estaban desanimados porque esperaban que Jesús estableciera su reino, ya lo dije, de otra manera, por la fuerza quizás. Pero muchas veces ocurre lo mismo con nosotros. Cuando Dios no responde, escúcheme bien, cuando Dios no responde como esperamos, podemos pensar que Él nos ha abandonado. Y qué difícil es sentirse abandonado y solo. Yo no les voy a decir que nunca me he sentido solo, quizás de que Dios no me escucha, y creo que nos pasa a todos. En algún momento de nuestra vida, porque no suceden las cosas, porque te has desanimado, sientes que Dios no te escucha, sientes que Dios no te habla, y comenzamos a perder
aquella fe que decimos tener. Y cuando vienen las dificultades, pues se vuelve mucho más difícil. Recordaba en estos días, el lunes festivos que estuvimos aquí, cuando hablaba precisamente Luz Dari, hablando de su testimonio, me hacía recordar una vez que yo prediqué y hablaba precisamente de la enfermedad de los hijos, cuando uno está enfermo, ¿sí? Porque cuando uno está enfermo y por ejemplo se enfermó hoy, bueno, Señor, tú me vas a sanar. Y llega el otro día y bueno, Señor, tú me vas a sanar. Pero pasan 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas y uno sigue igual, o su hijo sigue igual. ¿Qué pasa en la mente de todos? Comenzamos a pensar, ¿cierto? ¿Será que hay otra alternativa? Y entre esas alternativas, escúcheme bien, siempre va a haber la persona que le va a tocar la puerta y usted le va a contar su problema, dificultad, y le va a decir: yo sé a dónde puede ir usted. Cuando usted tiene una deuda y le cuenta a otro, lo primero que hace el otro es sacarle una tarjeta de alguien que presta dinero y le dice: mira, ahí está tu solución, ¿cierto? Cuando uno está desesperado, va por la calle, ¿sí? Y siempre va a salir la voz que dice: mira, por aquí es, y usted cree que por ahí es. Y aquellos discípulos van para un camino, ¿sí? Hablando de Jesús, que quizás ese no era el camino quizás era otro, pero ellos decidieron irse por ahí porque ya habían pasado 3 días, porque no habían visto a Jesús resucitar, y dijeron: vámonos. Pero si usted se acuerda del testimonio que el pastor da de su casa, entonces aún en medio de ese camino prohibido, de ese camino que usted cree que es el correcto, aparece alguien que quizás no sepa de Dios y le dice: hey, este no es tu camino. Porque a veces estamos, lo dice la palabra, estaban ¿qué? Velados. Y a veces nos velamos. Y quizás algún día pueda usted sentarse conmigo y hablar quizás del proceso que yo he vivido, y le puedo asegurar y contarle la historia y entender que muchas veces estuve velado. Ahora, 2 de Corintios capítulo 5 verso 7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Usted anda por fe. Usted hoy ha llegado hasta donde ha llegado, ¿sabe por qué? Por fe. Esta iglesia ha llegado hasta donde ha llegado por fe. Por nada más. Porque si uno se pone a analizar la historia de donde ha llegado, quizás usted va a ver su historia y va a decir: yo quizás no tengo la capacidad suficiente para aquello o para lo otro. ¿De a dónde salió el dinero? No lo tenía. Yo les había contado una vez predicando que estaba en el proyecto de entrar a mis prácticas, y cada vez que iba a un lugar donde me citaban a hacer una entrevista, me hacían prácticamente un parcial, un practicante, porque eso es lo que soy yo en el momento, un practicante. Donde iba me trataban como si fuera yo un contador titulado y me pasaban un parcial con una cantidad de cosas, números, y hago cuadres y sáquele las retenciones y una cantidad de cosas que aún yo no manejo muy bien. Entonces siempre que hablaba con mi esposa y demás, ya me decía, yo decía: no, tranquila, yo no me desespero, no puedo desesperarme, Dios sabe
claro, yo no dejaba el parcial sin nada, no, yo hacía el examen. A mí me enseñó un profesor que nada se puede dejar vacío en un examen. Escriba lo que quiera, con el fundamento que usted tenga, pero escriba. Que vean la intención de que usted al menos intentó hacer algo. Yo lo hacía completo. Pero cuando yo salía de aquel lugar, yo sabía, escúcheme, por más fe que yo tuviera, yo sabía que no. Pero en estos días hice un proceso con otra entidad. Y esta entidad es un banco. Es un banco que presta servicios financieros. Entonces en estos días, mientras hacía el proceso, me senté haciendo el proceso, fui a abrir una cuenta, porque me tocaba abrir una cuenta con la entidad de ellos y demás. Entonces en aquel momento me senté y mirando sus instalaciones recordé algo y vino a mi mente rápidamente un pensamiento que tuve de niño cuando estaba en el colegio. Mi colegio donde yo estudié es comercial, entonces siempre había una implicación hacia lo comercial, hacia la contabilidad y todas estas cosas. Entiendan que yo sé más de salud que en este momento de números. Entonces, a pesar de que yo estudié en un colegio comercial, pues me fui encaminando hacia el área de la salud. Pero bueno, han pasado cosas y procesos y demás, y me han llevado a entrar ahorita a este campo comercial, a la contabilidad. Y sentado allí me acordé de un pensamiento que tuve en mi colegio. Cuando hacía todo lo de contabilidad, siempre hubo en mí un deseo de trabajar en una institución financiera. Y cuando desarrollaba esta enseñanza, recordando también nuevamente ese pensamiento, es donde comienzo nuevamente a sorprenderme en que no importan los años que pasen, Dios siempre te va a cumplir de alguna otra manera aquel anhelo, aquel sueño. Quizás voy a estar un año nomás en esa institución, es lo que puedo hacer en mis prácticas, pero al final de cuentas puedo sentir que logré aquel anhelo de niño que no recordaba quizás haberlo cumplido en este momento. Que si en algún momento no me vuelvo a vincular con una institución financiera, voy a poder entender y sentir de que estuve ahí sentado, de que supe que era eso. Cuando entendemos que no importa cuántas veces hayas caminado, cuántos años hayan pasado, o como estos hombres, cuántos kilómetros habían ellos caminado, siempre, escúcheme bien, siempre Jesús va a salir al encuentro en el deseo más profundo de tu corazón, en el deseo más increíble, en el deseo que usted quizás ha olvidado con su familia, con sus hijos. Siempre, al final de todo, no importa lo que usted haga, Jesús va a salir siempre a aquel encuentro. Y el deseo de estos hombres, ¿saben qué era? Ver a Jesús. Estaban tristes porque su maestro no estaba. Ahora, caminamos por fe y no por vista, y cuando entendemos que todo nuestro caminar es por fe, es como lo que hizo Moisés. Y me encanta ese texto cuando habla Hebreos precisamente de aquellos hombres de la fe. ¿Sí? Es Hebreo, ¿cierto? Cuando habla de todos esos hombres de la fe, y dice que Moisés caminó como viendo al invisible. Abraham fue el padre de la fe por muchas cosas, creo que ya lo han explicado. Pero Moisés, a
a pesar de todas las circunstancias, se sostuvo allí, como viendo. ¿Cómo usted se puede sostener de algo que usted no ve? Solamente hay una respuesta: por fe. Yo no sé cuál sea la situación que usted esté viviendo el día de hoy, pero escúcheme bien, no pierda la fe, no pierda la esperanza, porque yo les puedo asegurar, escúchenme bien, yo les puedo asegurar hoy con mi testimonio, con mi vida, que hoy estoy mejor que ayer. Y que mañana voy a estar mejor que hoy. Ahora, Cristo fortalece nuestra fe por medio de su palabra. Porque Romanos capítulo 10 versículo 17 dice: así que la fe es ¿por qué? Por el oír, y no chismes. Porque si usted cree que la fe suya es por el oír el chisme que le van a contar, pues está equivocado. Porque si usted se junta con un hermanito de la iglesia, cristiano, a hablar, usted tiene que hablar ¿de qué? De la palabra, para que entre por el oír. Pero si usted se junta con el hermanito a hablar chismes, allí no hay fe. Dígale: hermanito, tranquilo, yo tengo que hacer cosas en mi casa, después hablamos. Porque dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y creo que el domingo el pastor lo decía, hablando de la palabra precisamente. Porque es que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Yo no sé si fue el domingo o cuándo fue, pero el pastor a alguien le acercó y le dijo: usted tiene que alumbrarle. ¿Sí? Porque cuando usted está en la oscuridad y le suena el celular, o tiene un mensaje de texto o un mensaje de WhatsApp, y usted está en su cama a punto de dormir, ¿usted qué hace? Lo prende y se lo acerca. ¿Para qué? Para ver. Así como usted se acerca al celular para ver porque no tiene las gafas, acerque la palabra de Dios para que pueda ver. Antes de abrir los ojos de aquellos hombres, ¿saben qué hizo primero Jesús? Abrió el entendimiento, les habló de la palabra. Porque ahí está diciendo que les habló desde Moisés, todo de ahí para allá. O sea, 11 kilómetros. ¿Sí? 11 kilómetros son más o menos de aquí a Jamundí, ¿no? Un poquito, o a Santander de Quilichao. Menos de aquí a Jamundí. Camine de aquí a Jamundí. Yo he caminado de Jumbo aquí, es largo el camino. 11 kilómetros charlando. Al Señor le alcanzó esos 11 kilómetros para hablarles desde ¿dónde? Desde Moisés hasta aquel momento. Y antes de quitarle la venda, ¿sí? Primero les habló la palabra, les habló el entendimiento. A Pablo, escúchenme bien, hablando de que se venda muchas veces los ojos, ¿saben? A Pablo, ¿sí? Queda ciego Pablo, o bueno, Saulo en aquel momento. ¿Y saben qué hizo primero Jesús? Le dio discernimiento. A veces estamos preocupados por ver. Y como cristiano usted no necesita ver. Como cristiano usted necesita, ¿sabe qué? Entender lo que quiere Dios, tener la revelación. Porque usted puede ver muy bien, pero aún uno viendo muy bien y teniendo unos ojos 20-20,
¿sí? Le meten billetes falsos. Sí me estoy haciendo entender lo que quiero decirles. Y usted lo que necesita es la revelación de Dios. Y no la revelación que hablan algunas iglesias, no. Sí, porque a veces yo escucho la revelación y entonces a veces cuando mi mamá me habla de que hay gente que dice que la revelación y que ellos tienen la revelación, yo digo, pero ¿cuál es la revelación? ¿De que Jesús murió en la cruz del Calvario? ¿De que resucitó al tercer día? ¿De que Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿De que Él me ha llamado? ¿Cuál? Porque si ellos la tienen, creo que yo también. No creo que cambie la revelación de parte de Dios para entender lo que hay aquí. Ahora, la presencia de Cristo transforma el desánimo en esperanza. Y lo decía una vez escuchando a mi esposa predicar, creo que fue el evento del lunes festivo. Ella decía, qué increíble debe ser tener a Jesús ahí. Eso debe de ser una cosa increíble, debe de llenarse el espacio, el tiempo, el momento, debe de ser algo sorprendente. Tener la figura de Jesús allí face to face. Y me hace acordar cuando por allá creo que es Ezequiel el que habla del templo y que sale agua desde el púlpito, desde el altar, ¿cierto? Y se llena. Debe de ser algo muy similar a lo que cuenta aquel profeta, ¿cierto? Con Jesús. Y es que la presencia de Cristo debe de transformar el desánimo en esperanza. Y Jesús eso fue lo que cambió. Hizo un acto sencillo para que usted lo aplique. Entró en comunión con ellos. Partió el pan y allí, en algo tan sencillo, por eso le estoy diciendo que no es necesario ver. Jesús no les hizo un milagro, wow, sorprendente, los llevó de un lugar a otro. No, cogió el pan y lo partió. Comunión. ¿Usted quiere animar a otro? Entre en comunión con la persona. Un truco que yo aprendí, o no un truco, algo que yo aprendí en el liderazgo es que para yo conocer a los que están a mi alrededor, a los que están a mi cargo, debo de entrar en comunión con ellos. Y no aquí en la iglesia, afuera, en otro lugar. ¿Saben? Porque yo aprendí que allá afuera, cuando usted está comiendo con alguien, cuando está entrando en esa comunión con alguien, en un restaurante, en una casa, en un lugar fuera de la iglesia, se da cuenta de qué personas tiene. Porque normalmente en la iglesia aquí nosotros no hacemos show, ¿cierto? Nosotros aquí no gritamos, ¿cierto? Nosotros aquí, así sentaditos, todos parecemos unos ángeles, y claro que lo son. Pero cuando salimos al deporte, a todas esas cosas, uno comienza a entender, ¿sí?, por qué las personas son como son, y comienza a trabajar en esa conducta, ¿sí? Y en la comunión, y pasa en lo espiritual. Cuando usted entra en comunión verdadera con Dios, comienza a ver un cambio, una transformación increíble. Porque lo que usted parece, lo que parece para otras personas dificilísimo, usted cuando entra en comunión con Dios dice: qué sencillo es, yo sé que Dios me va a ayudar. Yo soy una persona que no soy explosiva,
Pero hay momentos que si me tocan, quizás se me sale. Y a mí me han sucedido muchas cosas en muchos momentos que cualquier otra persona lo hubiese visto como una cosa que no puede ser, que tienes que a morirte. En una ocasión en pandemia, cuando transmitíamos en este lugar por la internet solamente, nos robaron. Yo tenía que venir a dar la enseñanza 1 hora antes, 2 horas antes. Cualquiera dice: pastor, no puedo predicar, me acaban de robar. Y uno de ahí para allá se puede pegar. No, pero usted tiene que estar aquí. No, tranquilo, ya nos robaron, yo no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer yo? Ir a ver qué hicieron, pues ya, ¿cierto? Una vez compré una moto porque yo había sembrado la moto que aún tengo para la construcción de esta obra. Yo la sembré con mi esposa, pero quien la compró fue mi papá, ¿sí? Entonces pues él andaba en la moto, ya no era mía. Entonces yo compré otra moto, Dios me bendijo, compré otra moto. Y a las semanas andaba mi papá en la moto por aquí por San Pedro. Era una moto atractiva, una Suzuki, una Viva R. Yo vivía aquí en San Pedro, por ahí por la 44, en una esquina en aquel momento. Mi papá estaba ahí parqueado, donde nuestros hermanos Elmer y Marisol charlando, y estaba sentado en la moto y lo robaron. Se robaron la moto. Entonces yo estoy en la esquina, me toca nuestra hermana Marisol, ¿cierto? Yo pues me coloco algo para salir. ¿Qué pasó? Lo robaron. Ah, bueno. Hermano, pero usted, yo pensé que usted iba a reaccionar diferente. No, ¿yo qué voy a hacer? Uno no le puedo pegar a mi papá un coscorrón por dejarse robar. Pues no, le pasó algo, no le pasó nada, gloria a Dios. Pero yo he aprendido y he entendido que la forma en que yo actúo es porque tengo la paz de Dios. Es porque he entendido que todo viene de Dios. Malo, bueno, todo lo que sucede en la vida, Dios nos quiere enseñar algo, algo va a suceder, Él quiere hacer algo con nosotros. Y al final de cuentas, si yo hoy me muriera, no me podría llevar la moto, ni la casa, ni el dinero, nada. Entonces, así como quizás llegue una moto, podrán venir 2, 3, 4. Así como se fue el dinero, podrán llegar miles de millones después. Pero entonces ahí es donde hablo de qué, de la comunión. Cuando usted no tiene comunión con Dios, usted sale a la calle a pelear, porque uno ve a la gente en la calle. Yo me sorprendo, yo ando en moto, yo me sorprendo cómo la gente discute, porque este lo adelantó, porque este no, porque este no. Yo digo, increíble, increíble, porque en esta época no sabemos quién es quién. Porque en esta época el del carro puede venir muy enojado con su esposa, sacar un arma y decirle tenga, y ya. O porque el de la moto se puede bajar y decirle sí, pegarle una piedrada, qué sé yo, y golpearse. Yo digo, increíble. Y si usted no tiene comunión con Dios, cuando sale de su casa y aún dentro de su casa, todo se pierde. Y aquí precisamente Jesús, la presencia de Cristo, transformó el desánimo en esperanza. Porque la palabra de Dios dice: nunca te dejaré ni te abandonaré. Y Jesús lo prometió: voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Que se accidentó, bájese, tranquilo, respire profundo. No sabemos, yo siempre digo, no sabemos lo que está pasando con la otra persona. No sé si venga corriendo, si está enfermo, si le dieron una mala noticia, qué sé yo.
Ahora, cuarto punto, una fe restaurada siempre nos impulsa a avanzar y compartir a Cristo. La fe que Dios restaura siempre nos va a impulsar a hablar a otros. En este lugar donde estoy haciendo las prácticas es un grupo empresarial muy grande, tiene muchas empresas. Y en la inducción yo decía cómo la parte secular, empresarial, ¿sí? Aunque ellos hablan como tal de cooperativa, y dentro de ese sentimiento de la cooperativa como tal, pues hablan de ayudar a los otros, ¿sí? Y en su estructura está montado de que usted le vaya tan bien en aquel lugar, siendo afiliado, qué sé yo, ¿sí? Que usted lleve a otro. Y son simplemente beneficios que le dan por usted referir a otra persona, pero son beneficios que se acaban. Y yo a veces veo a la iglesia cuando hablamos de evangelizar, de llevar la palabra, y nos cuesta tanto, cuando al final el beneficio que tengo yo no soy yo, es que estoy llevando la palabra a otro, y que por medio de ese otro su familia se va a convertir. Y que el Señor dice: hey, hagan tesoros en los cielos. Y cuando yo le predico a otro y llevo a otro a conocer a Cristo, a saber de Cristo, al final estoy haciendo riquezas en el cielo. Y los beneficios quizás son mayores con Dios. Y aquí precisamente vemos en los últimos versículos que estos hombres se dan cuenta, se abren sus ojos, se dan cuenta que fue Jesús, que Jesús ha resucitado, y lo que hacen es irse a esa misma hora, ¿sí? Corriendo, yo creo, a hablar de qué, de que Jesús había resucitado. ¿Qué hace usted cuando le sucede algo poderoso y extraordinario? ¿Se lo guarda? ¿Lo esconde? ¿O usted comienza a hablar a otros? Cuando usted ha sido sanado y ve a otro enfermo, ¿qué hace usted? Ay, tranquilo, tome acetaminofén. O le comienza a recetar, no, porque uno es buenísimo. Ve a otro enfermo y le dice: ay, a mí me sirvió tal cosa, y comienza: tome esto, lo otro, nada. Pero de todas esas recetas médicas que damos, no hay en ninguna que diga: Jesús te puede sanar, ven, oro por ti. Cuando hubo las discusiones políticas y todo este cuento político de este tiempo, entonces comienzan a colocar afiches, ¿no?, en las casas. Entonces me dicen: ¿por qué no coloca usted un afiche en su casa de X candidato? Y respondo, yo digo: ¿y por qué no coloco un afiche donde haya un texto bíblico, donde impacte a los demás? ¿A mí de qué me sirve tener un candidato ahí, que lo vean, una foto? Eso en redes sociales lo pueden ver todas las veces que quieran. Pero yo sé que si coloco un texto ahí en mi casa muy grande, ¿cierto?, a alguien va a impactar. Y esa es la conciencia que tenemos que tener, y que la iglesia ha perdido. ¿Cuál es mi discusión con el otro si no hablo de Cristo? ¿Para qué colocar tantas cosas en las fachadas y demás si no hablan de Cristo? A mí me encantan las camisas con los mensajes, porque alguien tiene que impactar en algún momento. Si yo soy capaz de llevar el Nike, el Puma, y de ahí para allá tantas cosas que a veces hasta estampados que uno ni sabe qué son, pues ¿por qué no llevo yo un mensaje ahí en mi camisa que diga, que hable la palabra de Dios? A alguien ha de impactar. Una vez llegué con una camisa que tiene un QR, yo creo que algún día me la vieron acá atrás, que habla precisamente de la unión. Llegué a la universidad y entonces lo primero que hizo un compañero fue escanear el QR.
Y cuando escaneó el QR, ¿sí?, pues aparecía la palabra. Y dice: oh, qué chévere, qué bacano. Pero nosotros nos sumergimos en discusiones que al final de cuentas no llevan a nada más sino a perder tiempo. Y aquí hay unos hombres que salieron corriendo prácticamente a hablar de lo que le había pasado. Porque en Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos, no en el trabajo, no en el dinero, no en la familia, no en los hijos, escúcheme bien, no en el pastor, porque pasa en las iglesias, están puestos los ojos en el pastor, en el profeta, en el ministro, en el apóstol. Aquí nos está diciendo: puestos los ojos en Jesús, que no es nada más ni nada menos que una cosa increíble, que fue el autor, porque en el Génesis dice que por su palabra el Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios eterno, actuaron con la palabra. Porque uno de los evangelios nos dicen que Él fue el verbo, el autor. Pero no se quedó simplemente diciendo yo hice, sino que también consumió. El consumador de la fe. ¿Y dónde fue esa parte donde se realmente entra ese contexto del consumador de la fe? En la cruz. ¿Quién como ser humano dice: hey, tranquilo papá, crucifíqueme, yo lo voy a resucitar? Nadie en su sano juicio dice: crucifíqueme, porque usted después me resucita. Pero Jesús, en esa fe, fue al madero y simplemente, escúcheme, por fe murió. Porque ¿quién después de muerto se da cuenta de lo que pasa? Nadie. La historia del camino de Emaús nos recuerda que la fe y la esperanza puede verse afectada por las circunstancias. Y yo sé que usted sabe que las circunstancias muchas veces han afectado su fe, han afectado la esperanza. Avanzar en la fe no significa que nunca tendremos dudas o dificultades. Significa que aún en medio de ellas seguimos confiando seguimos confiando en aquel que venció la muerte y cumple todas sus promesas. Y quiero terminar en Hebreos 10:23, que es de donde sale el nombre de la enseñanza, en la Nueva Versión Internacional precisamente. Dice: mantengámonos. Dígale a la persona que está en su lado: manténgase. Manténgase firme. Estos días por allá en el centro me encontré a un hermano en la fe que hizo parte en algún momento de esta iglesia, y hablando de su hijo que ya entró a la universidad. Entonces en esa conversación le decía: bueno, ya entró, pero yo le decía: ahora lo importante es mantenerse. Y usted que ya entró al cristianismo, ahora escúcheme bien, lo importante es mantenerse. Y aquí nos está diciendo: manténgase firme la esperanza que profesamos. ¿Cuál es la esperanza que usted profesa? ¿Cuál es su esperanza? ¿De que Él vendrá por su iglesia? Y sigue diciendo: porque fiel es quien hizo la promesa.
Fiel es Dios. Cuando el pueblo de Israel fue infiel, Dios permaneció fiel. Por eso cuando a mí me hablan el cuento de los mandatarios y demás, yo le digo, ¿y el pueblo de Israel cuántas veces, cuántos reyes lo sometieron? ¿Sí? Depravados, quizás reyes que iban en contra de todo, y aún allí Dios se mantuvo firme con su pueblo, y aún así muchos reyes reconocieron al Dios de Israel. Cuando caminamos con Cristo, la decepción se convierte en aprendizaje, la duda en fe, el desánimo en esperanza y la esperanza renovada en un testimonio que impulsa a otros a creer. Póngase sobre sus pies.